Estamos en el año 1995. Una nueva generación de poderosas consolas de 32 bits acaba de aparecer. Unas máquinas con unas capacidades muy superiores al sistema Neo Geo. Sin embargo, esto no parece afectar a SNK, que se encuentra en el mejor momento de su historia. Los ingresos no paran de aumentar, y SNK goza de una popularidad y prestigio enorme, especialmente en Japón, donde todo lo relacionado con Neo Geo se ha convertido en una auténtica fiebre. Los personajes de las sagas de SNK son adorados por sus fans. No paran de aparecer centros Neo Geo Land por todas las ciudades más importantes de Japón. Centros dedicados al sistema Neo Geo. Incluso acaba de aparecer una publicación dedicada exclusivamente a Neo Geo, la Neo Geo Freak. Está claro que la nueva generación de consolas es una guerra que a SNK no le concierne. El verdadero campo de batalla de SNK está en los salones arcade, donde continúa con su cruzada personal contra el eterno rival. En una batalla cada vez más igualada que parece no tener fin. Estos son los juegos que salieron para Neo Geo este año. Gol, gol, gol. Juego deportivo de fútbol con un nivel técnico discreto, aunque sin ser malo. Los sprites tienen un tamaño correcto, aunque con muy poca definición, y con una animación bastante mejorable. Los campos tienen buen aspecto, aunque sin alarde. A nivel sonoro es bastante más mediocre. Durante los partidos únicamente escucharemos el público, pero resulta un sonido de ambiente demasiado repetitivo y de muy poca calidad. Y al sonido de los chutes le falta contundencia. El comentarista apenas tiene unas pocas palabras sueltas. Sin embargo, a nivel jugable es un título muy correcto, con buen control y se pueden elaborar jugadas fácilmente. Y si tiramos colocado y fuerte, podremos marcar de forma directa de manera muy sencilla. Aunque para efectuar el tiro fuerte, primero tenemos que cargarlo, manteniendo el botón pulsado hasta que se nos llene la barra, lo que no resulta muy cómodo. El juego, para ser arcade, quizás le falte algo de ritmo y velocidad. Tenemos un buen juego deportivo a nivel jugable, pero poco espectacular a nivel técnico. Galaxy Fight. Extrañísimo juego de lucha de corte futurista. Todo lo relacionado con el diseño del juego tiene un aspecto de lo más raro. Seguramente quisieron hacer un juego de lucha con un aspecto original, pero quizás forzaron demasiado. Los sprites tienen un tamaño y animación correcto, pero el diseño de personajes está a medio camino entre estrambóticos y ridículos. Ojo, que eso no quiere decir que sea mal diseño, pero se sale demasiado de lo habitual en el género. Algunos tienen un diseño más convencional, pero otros están como fuera de lugar y ni siquiera parece que encajen con la temática del juego. Los escenarios resultan muy vacíos y apagados, y tienen la particularidad de que son infinitos, con el fondo que se repite todo el rato. Tanto fondos como sprites utilizan una paleta de colores pasteles, pero muy apagado, que le da a todo el juego un tono triste, que no le favorece nada. La música sigue la tónica del juego, y resulta de lo más psicodélica y extraña. Los FX son correctos, con voces abundantes. A nivel jugable tenemos un buen control, con una buena respuesta, y las magias se ejecutan sin problemas. Pero nos encontramos con una dificultad totalmente desmesurada. A la lectura de movimientos hay que añadirle que la CPU se cubrirá todo de forma infalible, resultando desesperante el intentar que encaje alguno de nuestros golpes.
Es tal la dificultad que la mayoría de los combates se terminará el tiempo antes de que eliminemos a nuestro rival, incluso la dificultad mínima. Aunque a nivel jugable sea un buen juego, una dificultad tan alta, acompañada de un entorno gráfico poco agradable, hará que abandonemos pronto el juego, ya que es demasiado reto para tan poca recompensa. Afortunadamente, en el sistema Neo Geo tenemos muchas opciones y mucho mejores dentro del género de la lucha. Kith King of Fighters. Juego de preguntas y respuestas, pero esta vez con el aliciente de estar basado en los juegos de lucha de SNK. Como siempre en este género, es imprescindible entender japonés. A nivel gráfico, luce muy bien para tratarse de este género, con mucho colorido y detalle. Y el hecho de ver caras conocidas de los juegos de SNK resulta bastante atractivo. Incluso tiene algunas animaciones de ataques de los personajes en determinados momentos. A nivel sonoro, melodías muy correctas y una cantidad de voces enorme. Muy cuidado en este aspecto. Una verdadera pena que este título no fuese traducido, ya que por su temática hubiese sido un título muy interesante para los fans de SNK. Double Dragon. Este juego sorprendió a mucha gente al pasar de su estilo clásico como beat'em up a ser un juego de lucha uno contra uno en toda regla. Pero hay que entender que en 1995 los beat'em up estaban de capa caída y los juegos de lucha era lo que se imponía. A los fans de los beat'em up no les gustó el cambio, y hay gente que no lo considera un Double Dragon como tal, e incluso un juego malo. Pero eso es una injusticia total. Este título es un juego de lucha excelente, y con ideas muy buenas. A nivel gráfico es muy espectacular, con escenarios muy detallados, coloristas y llenos de animación, con algunos efectos gráficos sorprendentes. El juego dispone de zoom, pero a diferencia del empleado por SNK, este no tiene un alcance limitado. En este juego, el zoom se puede alejar hasta que el escenario se vea al completo, y con los personajes muy alejados entre sí, algo nunca visto. A nivel de sprite, sí que es cierto que tiene un diseño un tanto peculiar, quizás por intentar traer el estilo de los Double Dragon clásicos a este juego, y resultan un poco raros, pero para nada es un mal diseño. Tienen un buen tamaño y una animación muy buena. A nivel sonoro, tiene voces y FX variados y de calidad, pero sobre todo sobresale a nivel musical, con una banda sonora muy cuidada, y con algunas de las melodías más memorables que se han escuchado nunca en una Neo Geo. A nivel jugable, este título también está en lo más alto, con un control y una fluidez exquisita. Sí que da la sensación de que los personajes son algo lentos, pero al ser tan precisos y ejecutar de manera tan sencilla todo lo que le pedimos, rápidamente nos adaptaremos y en ningún momento echaremos en falta más velocidad. A esto hay que añadir que permite combear de manera muy sencilla. Una vez adaptados a su control, el juego resulta una delicia jugable. El sistema de juego también incorpora cosas muy interesantes. Lo primero que llama la atención es la distribución de botones. Aquí no hay diferencia entre patadas y puños, de tal manera que cada botón es un nivel diferente de fuerza. Pero con cualquier botón podemos hacer todas las magias del juego. Esto para los más inexpertos es una ventaja enorme, ya que si lo desean pueden disfrutar del juego plenamente utilizando un solo botón. Y los más expertos pueden combinar distintos botones de ataque para conseguir combos más elaborados. Un juego ideal para todo el mundo. Otra novedad es que todos los personajes tienen doble salto. Y algo muy interesante es que para realizar el superataque tenemos una barra de magia que se llena dentro de la barra de vida.
de tal manera que mientras una se llena, la otra se vacía, y en el momento que se encuentran, podemos hacer el superataque. Es una manera muy inteligente de equilibrar el número de superataques que podemos hacer en función de la vida que nos quede, algo que no se ha vuelto a repetir en ningún otro juego de lucha. Estamos ante uno de los grandes olvidados del catálogo de Neo Geo, un juego incomprendido que no tiene el merecimiento que se merece. Super Sidekicks 3, la siguiente gloria. Super Sidekicks 3. Tercera parte de esta conocida saga de juegos de fútbol. En esta entrega nos encontramos con un título muy similar a la segunda parte, aunque con muchos más equipos y campeonatos para elegir, pero técnicamente es muy similar al 2, aunque no igual. Los personajes tienen algo más de definición, y los campos tienen un colorido más conseguido. Por lo demás, igual. Misma animación, mismo diseño, aunque ahora veremos algunos jugadores diferentes de otros. A nivel de sonido es prácticamente igual que el juego anterior. Durante los partidos solo escucharemos el sonido ambiente del público, pero está muy conseguido, variando el tono dependiendo de lo que suceda en el campo. El sonido de los chutes es muy contundente y tendremos abundantes voces del comentarista en diferentes idiomas. Eso sí, el doblaje al castellano no es muy afortunado. A nivel jugable, al principio parece que es igual que el 2, pero rápidamente nos daremos cuenta que es más fluido y preciso, y las jugadas se ejecutan mucho más fácil. Es muy similar a la segunda parte, pero más agradable de jugar. También dispondremos, como en Super Sidekicks 2, del momento de oportunidad, en el que cambia la vista y podemos ejecutar un tiro. En esta ocasión sí que podemos marcar, utilizando esta opción, pero resulta dificilísimo, y es mucho más práctico intentar marcar en la vista normal. Como sucedía en los juegos anteriores, marcar de manera directa es muy difícil, y casi siempre tendremos que estar atentos al rebote. Estamos ante un juego que no evoluciona mucho respecto a la segunda parte, pero sí lo suficiente como para hacerlo más jugable y divertido. Savage Rain. Savage Rain. SNK nos presenta otro juego de lucha, pero esta vez nos encontramos con un título muy novedoso y original. El juego nos sitúa en un futuro cercano, con personajes extraños y estrambóticos, pero muy bien realizados, y que se salen mucho de lo común. Tienen un gran tamaño, pero se mueven de forma rápida y fluida, y tienen buena animación y diseño. Los escenarios son un tema aparte, ya que están detalladísimos y con un colorido excelente. A nivel sonoro, sigue la línea de SNK, con gran cantidad de voces totalmente nítidas, FX contundentes y melodías muy trabajadas, aunque no tiene ninguna especialmente memorable. Pero lo realmente novedoso de este juego no es su apartado técnico, que es excelente, sino su sistema de juego. Este título nos propone dos planos de juego, similar a la saga Fatal Fury, pero en este caso están mucho más alejados, y a pesar de esto no pierde ritmo de juego, ya que los personajes se desplazarán rapidísimamente de un plano a otro, pudiendo ejecutar golpes especiales al cambiar de plano, incluso ataques especiales a distancia, de un plano a otro, cosa que no se podía hacer en Fatal Fury. El juego dispone de un zoom con mucho alcance, que nos permite alejar mucho el escenario, para poder alejar considerablemente ambos luchadores. Esto nos permite que por momentos el juego se convierte en un combate a distancia, con continuos intercambios de magias,
y en el momento que queramos nos acercamos y se convierte en un combate cuerpo a cuerpo. Una combinación muy interesante. Otra característica de este juego muy novedosa es que los escenarios son muy interactivos. Tienen diferentes alturas, partes móviles que influyen en los personajes, partes rompibles que se pueden lanzar contra el rival, incluso partes en las que tendremos que luchar suspendidos en el aire, agarrados a alguna parte del escenario, limitando mucho las acciones de nuestro personaje mientras estamos colgados. En este aspecto, este juego no es comparable a ningún otro título. Y a pesar de todas estas características, el juego resulta muy sencillo de jugar, muy jugable, pero sobre todo muy dinámico y divertido. Un excelente juego de lucha que se sale mucho de lo común. Y bastante desconocido dentro del catálogo a pesar de su enorme calidad. Fatal Fury 3. Road to the final victory. Fatal Fury 3. Este es el cuarto juego de la saga Fatal Fury, y en esta entrega la renovación es completa. Se rehace absolutamente todo, no se reaprovecha nada. En el plantel de luchadores, la mitad son nuevos, y la otra mitad son viejos conocidos, pero incluso estos últimos están completamente rediseñados. Tanto que algunos personajes, como Mai o Andy, cuesta reconocerlos. Ahora los personajes son un poco más grandes, con una animación mucho más trabajada y un diseño totalmente diferente. Ahora los personajes tienen un diseño menos serio que los juegos anteriores y tienen un aspecto más manga y mucho más vistoso y agradable. Los escenarios también son excelentes, están increíblemente detallados y cambian en cada round, con un colorido magnífico. En el apartado sonoro, como siempre sucede en los juegos de lucha de SNK, es excelente. Poco más que decir. Pero la renovación de este juego no solo se limita al apartado artístico. En el apartado jugable también ha sido modificado. Ahora, en vez de disponer de 2 planos de juego, disponemos de 3 planos. Uno central en el que transcurre el combate y 2 auxiliares, uno hacia el fondo y otro hacia la pantalla, que sirven para esquivar o intentar sorprender a nuestro rival mediante algún ataque desde los planos auxiliares. El juego es mucho más dinámico, rápido y fluido que los juegos anteriores, y la ejecución de golpes y magias es sencilla y precisa. Quizás la única pega sea que el hecho de disponer de 3 planos de juego complique en exceso el gameplay, aunque practicando un poco nos llegaremos a adaptar a este sistema y podremos disfrutar de este juego sin problemas. A nivel visual, el conjunto formado por personajes, escenarios y espectaculares magias da como resultado un juego muy vistoso y agradable. Y a nivel jugable, una vez adaptados, resulta muy divertido y dinámico. Estamos ante un juego excelente y un lavado de cara que le sienta fantásticamente bien a la saga. World Heroes Perfect. World Heroes Perfect. Cuarta entrega de la saga de ADK, que vuelve para convertirse en un juego de lucha más convencional. En las entregas anteriores nos encontrábamos con unos juegos de lucha con unos modos de juego realmente originales y únicos. Sin embargo, en este título solo tiene uno, el clásico modo historia. A nivel gráfico, nos encontramos con unos sprites que vuelven a ser los mismos que se han reutilizado en todos los juegos anteriores, aunque ahora se mueven mucho más rápido. El plantel de luchadores es exactamente el mismo de la anterior entrega, ni una sola novedad. A nivel de escenarios, están muy conseguidos, con un colorido fantástico, aunque ya no disponemos de un escenario por personaje, ahora el número es mucho menor. A nivel sonoro, es igual que el título anterior, salvo por las melodías, que son nuevas, y acompañan perfectamente. A nivel jugable, sigue la línea de juegos anteriores, muy sencilla y precisa.
y la mayor velocidad de los personajes hace los combates más rápidos y dinámicos. En esta ocasión, además de las magias, se han añadido los superataques, aunque quizás llegan algo tarde, y hayamos tenido que esperar hasta la cuarta entrega para poder verlos. Quizás la novedad más criticable de esta entrega sea el nuevo sistema de botones. En anteriores entregas disponíamos de golpes flojos y fuertes. Ahora tenemos golpes flojos, medios y fuertes, teniendo que ejecutar el flojo con un botón, el medio con otro y el fuerte con dos botones simultáneos, lo que resulta terriblemente incómodo. Un sistema muy similar al utilizado en Samurai Shodown 2. Pero en World Heroes Perfect nos encontramos con un juego mucho más rápido y con posibilidades de realizar combos, por lo que la incomodidad del sistema de botones aumenta de forma exponencial. En definitiva, nos encontramos con el mejor juego de la saga a nivel técnico y jugable, pero que pierde mucha personalidad respecto a los anteriores, y con un sistema de botones muy incómodo que para algunos puede llegar a ser un lastre para la jugabilidad. Kabuki Clash. Juego de lucha inspirado clarísimamente en Samurai Shodown 2. Y no solo porque se trate de un juego de lucha en el que se utilizan armas, sino porque copia directamente el sistema de juego. Al igual que en el título de SNK, podemos perder el arma. Tendremos que luchar sin ella hasta que podamos recuperarla. Tenemos ítems durante el combate, que nos pueden favorecer o perjudicar. Y el sistema de botones es idéntico al Samurai Shodown. Sin embargo, aunque similares, este juego a nivel de calidad no alcanza al título de SNK ni de lejos. Empezando por el plantel de luchadores. En Samurai Shodown 2 teníamos 15 personajes seleccionables. En este juego, a pesar de ser un año posterior, tenemos 8, prácticamente la mitad, y una cantidad claramente insuficiente para tratarse de un título de 1995. A nivel gráfico, sí tiene un buen nivel. Los escenarios no tienen tanto detalle como los Samurai Shodown, pero están muy bien realizados, con mucho colorido y resultan muy agradables y vistosos. Uno de los aspectos más destacados del juego es el diseño de personajes, muy bien dibujados, con un aspecto muy manga y divertido. Sin embargo, el tamaño de los sprites es demasiado pequeño para tratarse de un juego de Neo Geo, y la animación es correcta pero sin muchos alardes. A nivel sonoro está a buen nivel, con voces claras y melodías pegadizas y acordes con los personajes. Donde sí que no se le puede poner ninguna pega es en el aspecto jugable. El juego es fluido y preciso, y con un control sencillo y agradable. La ejecución de las magias es muy sencilla, y la ejecución de los superataques se ha simplificado al máximo. Simplemente tenemos que pulsar 2 veces abajo más un botón, y con todos los personajes igual. Ideal para todos aquellos que quieran disfrutar de un juego de lucha sin complicarse mucho la vida. Otro punto negativo es el desequilibrio entre personajes. Unos tienen unas magias mucho más poderosas que otros, y unos tienen muchas magias y otros solo tienen un par. Nos encontramos ante un juego simple, divertido y directo, pero demasiado simple para los más exigentes en el género, que busquen un título con más profundidad. The King of Fighters 95. Segunda entrega de la saga que reúne los mejores luchadores de SNK. En este caso nos encontramos con un juego a nivel técnico muy similar al anterior. Se reaprovechan todos los sprites del juego anterior, aunque con un poco más de fluidez y velocidad, y exactamente la misma animación. Los escenarios son todos nuevos, y con una calidad al nivel de la anterior entrega, que ya era excelente. Son escenarios repletos de animación y detalle, con una paleta de color muy bien elegida. A nivel sonoro, como siempre en los juegos de lucha de la propia SNK, es excelente,
y con unas melodías realmente memorables. Todo el conjunto artístico es insuperable. El plantel de luchadores está formado por 8 equipos, igual que en el juego anterior. 7 son los mismos, y un equipo desaparece en favor de otro nuevo. Pero en este caso no es necesario coger los equipos predefinidos, sino que podemos editarlos y realizar las combinaciones que deseemos. Sin duda, esta es la mayor novedad que aporta esta entrega, y corrige el que fue el aspecto más criticado de The King of Fighters 94, no poder realizar nuestros propios equipos. A nivel jugable, aunque son los mismos sprites, se nota una evolución. Las combinaciones y las magias se realizan más fácilmente, y los combos resultan más precisos. En The King of Fighters 94 había combos que no siempre encadenaban bien. En esta entrega, si hacemos el combo correctamente, siempre entrará, y el control se nota más preciso y agradable. En el punto negativo, nos encontramos con unas barras de energía poco equilibradas. Los golpes quitan demasiada vida, especialmente con la barra de Pou llena. En ocasiones, un solo golpe puede llegar a quitar media barra o incluso 3/4. Resulta sorprendente que en el juego anterior estuvieran las barras más niveladas. Seguramente SNK lo hizo para que las partidas fueran más cortas. En el juego anterior, una partida completa dura más de media hora, y eso para un arcade es demasiado. Con partidas tan largas se perdía dinero. Pero hubiera sido mejor opción reducir la cantidad de combates que no desequilibrar las barras. El juego tiene fama de ser difícil, y realmente lo es, pero cuando en un juego el control es tan bueno y la jugabilidad tan depurada, la dificultad no se puede considerar un defecto, más bien un reto. Puede parecer que este título no aporta mucho respecto al anterior, pero cuando partimos de un juego que es una obra maestra, cualquier mejora que se le añada no hace más que engrandecer esta impresionante saga. Pulstar. Shooter horizontal de corte clásico, pero con un apartado visual espectacular. Este título utiliza la técnica del pre-render, tan de moda a mediados de los 90. Pero al contrario que la mayoría de juegos que abusaban de esta técnica, dando como resultado juegos fríos y artificiales, que a día de hoy han envejecido muy mal, en Pulstar no sucede eso. En este título se utilizó la técnica del pre-render de forma muy inteligente, usándose únicamente en sprites y elementos que tienen movimiento, para conseguir sensación de volumen, mientras que en el resto de elementos está realizado a la manera tradicional del dibujo hecho a mano. De esta manera, tanto fondos como efectos de agua, disparos e incluso explosiones están realizadas a mano, consiguiendo un aspecto más cálido y menos artificial. El conjunto de ambas técnicas da como resultado un apartado artístico sublime. Y lejos de envejecer mal, a día de hoy sigue viéndose espectacular. A nivel sonoro nos encontramos con FX correctos y melodías psicodélicas que consiguen una atmósfera espacial fantástica. A nivel jugable es un juego con un control excelente. Eso sí, tiene dificultad de la vieja escuela. No disponemos de barra de vida. Un solo impacto acabará con nuestra nave y perderemos todas las mejoras. Además, con cada muerte, nuestra nave retrocederá, teniendo que volver a recorrer la zona donde nos han eliminado, pero ahora sin power-ups. Esto puede provocar que si perdemos una vida en determinado sitio, ya no sea imposible de superar ese punto. Esto puede provocar que los menos expertos en el género acaben perdiendo la paciencia y lo den por imposible. Pero si memorizáis bien las zonas y practicáis un poco, podréis avanzar y disfrutar de las enormes virtudes de este espectacular juego. Gokaiser. Curioso y original juego de lucha, con un marcado estilo anime, en el que utilizaremos superhéroes de la cultura japonesa.
El juego, a nivel visual, es llamativo, con sus gráficos detallados y coloristas, y unos personajes muy grandes. Sin embargo, la animación no está a la altura. Es bastante rudimentaria, y al utilizar sprites tan grandes, este defecto aún resalta más. El diseño de personajes es muy original, y como he mencionado antes, muy anime, y bastante correcto. A nivel sonoro, voces y FX abundantes y correctas, y especial mención para la banda sonora, con algunos temas realmente memorables. A nivel jugable, este título no es todo lo fluido que sería deseable. Los personajes responden bien, y las colisiones son correctas, pero los personajes dan la sensación de ser pesados y algo toscos, por lo que aunque las cajas de impactos y la precisión en los golpes es buena, el juego se nota poco fluido y no resulta todo lo agradable de jugar como sería deseable. En cuanto a las características del juego, este título tiene la novedad de poder adquirir nuevas magias de los enemigos que derrotemos. Sin embargo, las magias que conseguimos suelen ser peor que las propias de nuestro personaje, por lo que no tiene mucha trascendencia. Estamos ante un título original con un apartado gráfico muy vistoso, aunque con una jugabilidad algo densa. Recomendable para los fans del anime y este tipo de superhéroes. Stakes Winner. Curioso juego de carreras de caballos, claramente enfocado al público japonés. Aunque al contrario del resto de títulos para el mercado nipón que resultan imposibles de jugar para el público occidental, este es un título del que cualquiera puede disfrutar. Es muy sencillo de jugar. Con la palanca controlaremos el caballo. Con el botón A daremos más velocidad. Y con el B le daremos a la fusta, para que corra más a costa de perder energía. Además, es sencillo ganar carreras, y durante la carrera encontraremos ítems para mejorar las características. A nivel técnico, es un juego muy sencillo, aunque el diseño y las animaciones de los caballos son muy divertidas y simpáticas. Los circuitos son simples pero correctos. En cuanto a sonido, unos pocos FX simples y melodías alegres pero no muy destacables. Está claro que este título no es para todo el mundo, pero si le dais una oportunidad encontraréis un juego ameno y entretenido. Master of Shogi. Juego de shogi, o más conocido como ajedrez japonés. El shogi es un juego muy popular en Japón, pero totalmente desconocido para el público occidental, por lo que si no conocéis las reglas de este juego, este título no tiene ningún tipo de interés. En cuanto a los aspectos técnicos, el juego es muy simple, aunque este tipo de juegos tampoco pueden dar mucho más de sí. Tiene el detalle de que podemos ver las expresiones de nuestro rival con cada jugada, que le añade un toque original, aunque son bastante repetitivas. La música es muy relajante y de corte oriental, que encaja perfectamente con el tipo de juego. Un título solo recomendable para los que conozcan el shogi. Aero Fighters 3. Tercera entrega de esta saga de shooters verticales, y el segundo que aparece en Neo Geo. Esta entrega es muy similar a la anterior, a nivel técnico, con escenarios detallados y buen diseño de los enemigos, melodías y FX muy similares al Aero Fighters 2, y jugabilidad y control también muy depurado. Jefes finales grandes y muy duros. En definitiva, Aero Fighters 3 ofrece lo mismo que el 2, pero en mayor cantidad. Ahora podremos seleccionar caminos. Cuando terminemos una fase, aparecerá una pequeña nave,
Dependiendo de si destruimos su lado derecho o izquierdo, iremos por un camino u otro. Esto hace que este título tenga muchas más fases que el anterior. También tenemos más aviones seleccionables y más variedad de enemigos. Teniendo en cuenta todo esto, podría parecer que este título es mejor que el anterior, pero no es así. Las fases ahora son exageradamente cortas. Apenas durarán un minuto y ya llegaremos al jefe, que durará mucho más que toda la fase. El juego prácticamente se ha convertido en un boss rush. Otro punto negativo es que las balas enemigas ahora van mucho más rápido, y en ocasiones son casi imposibles de esquivar. Esto deja menos margen a la habilidad y nos obliga a memorizar mucho más el juego. Aún así, estamos ante un gran título, y muy recomendable por el hecho de intentar ver todos los caminos, pero que queda ligeramente por debajo de Aero Fighters 2. Samurai Shodown 3. Esta tercera parte supone un cambio radical respecto a los dos juegos anteriores. Algunos aspectos del juego se mejoran mucho, pero otros se pierden por el camino, por lo que este título gustará a unos y decepcionará a otros. En el aspecto de mejoras, sobre todo destaca el rediseño de personajes. Los sprites están todos rehechos de cero, ahora con un aspecto mucho más espectacular. Son mucho más grandes, con una animación impresionante, y con un estilo mucho más manga y agresivo, que le da al juego un aspecto impresionante. Los personajes, a pesar de ser tan grandes, se mueven de manera rápida y fluida. El sonido sigue estando a un altísimo nivel, con voces claras y FX contundentes y realistas. Las melodías siguen siendo de gran calidad, pero ahora tienen un tono aún más oriental, y algo más pausadas y ambientales. En los aspectos negativos nos encontramos con que el juego ha perdido muchísimos detalles. Los escenarios, aunque tienen un buen diseño, resultan mucho más vacíos y estáticos que en juegos anteriores, que estaban llenos de público y animaciones. Aquí estarán siempre vacíos, y con un tono más apagado. Seguramente para dar al juego un aire más serio y oscuro, de acuerdo con la temática, pero que salen perdiendo respecto a los escenarios coloristas y vistosos de juegos anteriores. Ahora tampoco veremos a Kuroko durante los combates, el misterioso árbitro que nos controlaba desde el fondo. Esto hace que los escenarios aún se vean más vacíos. Y tampoco aparecerá el personaje que cruzaba la pantalla lanzando ítems. Ahora los ítems caerán directamente a la pantalla. Otro punto negativo es que las barras de energía están muy desequilibradas. Al igual que en King of Fighters 95, se hizo esto con la intención de que las partidas durasen menos, pero en este caso es aún peor, ya que los golpes flojos apenas quitan vida, mientras que los fuertes quitan una barbaridad, por lo que los golpes flojos apenas se utilizan. Realizar cambios tan drásticos en una saga supone un trabajo enorme, es como hacer el juego de cero. Además, te arriesgas a que los cambios no gusten a los fans de los juegos anteriores. Lo fácil sería hacer como el resto de compañías, que cogían el mismo juego y añadían algunos personajes y escenarios. Pero esa no era la filosofía de SNK. SNK tenía sus sagas en una evolución constante, aun a riesgo de no acertar en los cambios. Pero gracias a eso, pudimos disfrutar de grandísimos títulos, siempre diferentes unos de otros. Y en próximos años veremos cómo SNK sigue realizando cambios drásticos en sus sagas más importantes. Chibi Maruko-chan. Juego de preguntas completamente injugable para todos aquellos que no entiendan japonés. Un juego destinado únicamente al público nipón. Como siempre en este tipo de juegos, los gráficos son muy sencillos,
pero en este caso, además, son muy infantiles. El juego está basado en un manga infantil para público femenino, lo que reduce aún mucho más el público al que va enfocado este título. En la parte positiva, además de las preguntas, nos encontraremos con minijuegos, aunque resultan demasiado simplones. Un título totalmente prescindible, aunque bastante curioso y atípico para tratarse de un título de Neo Geo. Puzzle de Pon. Visco utilizó la licencia de Taito para realizar su propia versión de Puzzle Bubble, el famoso juego de puzzle. Y la verdad es que no se complicaron mucho la vida. El juego es un calco del título de Taito. Sí que tiene algunas diferencias, como no tener que terminar con todas las bolas, sino que hay que liberar una figura. Y las bolas no irán bajando. En vez de esto, dispondremos de un tiempo limitado. A pesar de estas diferencias, la mecánica es exactamente la misma, y tendremos la sensación de estar jugando al mismo juego. Gráficamente, igual que Puzzle Bubble, es muy simple, pero el título de Taito tiene un aspecto más simpático y agradable, mientras que este resulta más soso y vacío. Tiene melodías alegres, aunque no tan carismáticas como la pegadiza melodía de Puzzle Bubble. Estamos ante un buen juego de puzzle, pero es mejor opción decantarse por el título original de Taito. Fatal Fury Real Bout. Apenas han pasado 8 meses desde el lanzamiento de Fatal Fury 3 y ya tenemos una nueva entrega de esta mítica saga, que representa otra gran evolución. Si Fatal Fury 3 supuso una evolución a nivel técnico y de diseño de personajes, ahora la evolución es a nivel jugable. A nivel gráfico, Real Bout reutiliza los sprites del juego anterior, pero añadiendo animaciones y mayor fluidez de movimientos. Y las magias están rediseñadas, ahora con un aspecto mucho más espectacular y vistoso. Lo cierto es que para tratarse de los mismos sprites, la mejora es enorme. Además, se añaden algunos personajes. Mención especial para King Kong, con un rediseño y una animación impresionante. En el aspecto negativo nos encontramos con un reducido número de escenarios, solo 5. Un número demasiado corto para la cantidad de combates que tenemos que realizar. Para solventar este problema, los escenarios irán cambiando de iluminación y cambiarán algunos detalles, con bastante buen resultado. A nivel sonoro, como siempre en los juegos de lucha de SNK, es excelente, pero en este juego sube un escalón más. El sonido de los golpes es el más contundente que se ha escuchado en un juego de lucha hasta ese momento. Y cada personaje tendrá su propia melodía, lo que supone una cantidad de melodías enorme, todas de una calidad y una composición excelente. Pero como he dicho antes, donde de verdad evoluciona este título es a nivel jugable. Se mantiene el sistema de 3 planos de Fatal Fury 3, pero ahora se simplifica mucho el cambio de plano, teniendo que utilizar un solo botón, lo que resulta mucho más sencillo y efectivo. Ahora el juego está enfocado al combeo con mayúsculas. Los juegos anteriores no permitían grandes combinaciones y resultaba complicado combear. Ahora eso ha cambiado radicalmente. El juego permite grandes cadenas de combos, realmente espectaculares. Algunos sencillos y otros realmente complicados, para todo tipo de jugadores, ya sean más o menos expertos. El hecho de que este sea el primer juego de Neo Geo que tiene contador de hits y además de un tamaño descomunal, deja claras las intenciones de SNK con este título. Otra novedad es que podemos ganar combates tirando al rival fuera del escenario, sin necesidad de quitarle toda la vida.
algo realmente inédito para tratarse de un juego de lucha en 2 dimensiones. Fatal Fury fue una saga que no tuvo un buen comienzo, pero con cada nuevo título han ido dando un paso de gigante, consiguiendo en muy poco tiempo unos avances increíbles. Aunque en estas fechas The King of Fighters era la saga de SNK que más éxito estaba teniendo, no es arriesgado decir que hasta ese momento, tanto a nivel técnico como jugable, Fatal Fury Real Bout es el mejor juego de lucha de SNK, hasta el momento. Estos han sido todos los juegos que salieron en 1995, y en la próxima entrega el juego tiene un aspecto de lo más raro. Seguramente quisieron hacer un juego de lucha con un aspecto original, pero quizás forzaron demasiado. Los sprites tienen un tamaño y animación correcto, pero el diseño de personajes está a medio camino entre estrambóticos y ridículos. Ojo, que eso no quiere decir que sea mal diseño, pero se sale demasiado de lo habitual en el género. Algunos tienen un diseño más convencional, pero otros están como fuera de lugar y ni siquiera parece que encajen con la temática del juego. Los escenarios resultan muy vacíos y apagados, y tienen la particularidad de que son infinitos, con el fondo que se repite todo el rato. Tanto fondos como sprites utilizan una paleta de colores pasteles, pero muy apagado, que le da a todo el juego un tono por sus fans. No paran de aparecer centros Neo Geo Land por todas las ciudades más importantes de Japón. Centros dedicados al sistema Neo Geo. Incluso acaba de aparecer una publicación dedicada exclusivamente a Neo Geo, la Neo Geo Freak. Está claro que la nueva generación de consolas es una guerra que a SNK no le concierne. El verdadero campo de batalla de SNK está en los salones arcade, donde continúa con su cruzada personal contra el eterno rival. En una batalla cada vez más igualada que parece no tener fin. Estos son los juegos que salieron para Neo Geo. Sin embargo, a nivel jugable es un título muy correcto, con buen control y se pueden elaborar jugadas fácilmente. Y si tiramos colocado y fuerte, podremos marcar de forma directa de manera muy sencilla. Aunque para efectuar el tiro fuerte, primero tenemos que cargarlo, manteniendo el botón pulsado hasta que se nos llene la barra, lo que no resulta muy cómodo. El juego, para ser arcade, quizás le falte algo de ritmo y velocidad. Tenemos un buen juego deportivo a nivel jugable, pero poco espectacular a nivel técnico. Galaxy Fight. Extrañísimo juego de lucha de corte futurista. Todo lo relacionado con el diseño de este año. Gol, gol, gol. Juego deportivo de fútbol con un nivel técnico discreto, aunque sin ser malo. Los sprites tienen un tamaño correcto, aunque con muy poca definición, y con una animación bastante mejorable. Los campos tienen buen aspecto, aunque sin alarde. A nivel sonoro es bastante más mediocre. Durante los partidos únicamente escucharemos el público,
pero resulta un sonido de ambiente demasiado repetitivo y de muy poca calidad. Y al sonido de los chutes le falta contundencia. El comentarista apenas tiene unas pocas palabras sueltas. Estamos en el año 1995. Una nueva generación de poderosas consolas de 32 bits acaba de aparecer. Unas máquinas con unas capacidades muy superiores al sistema Neo Geo. Sin embargo, esto no parece afectar a SNK, que se encuentra en el mejor momento de su historia. Los ingresos no paran de aumentar, y SNK goza de una popularidad y prestigio enorme, especialmente en Japón, donde todo lo relacionado con Neo Geo se ha convertido en una auténtica fiebre. Los personajes de las sagas de SNK son adorados